Saludo a todos mis estudiantes del grado tercero C de la Institución Educativa Popular Diocesano en este día 23 de febrero del 2021. Recordemos que todos los martes estamos viendo temas, aprendiendo muchas cosas acerca del lenguaje e inglés. Y en esta oportunidad nos toca un tema que a mí me fascina, me encanta, y es el tema de la historieta. Bueno, aquí en la primera página de la guía podemos ver una imagen que nos puede dar una idea de qué es la historieta, ¿cierto? Yo creo que muchos de nosotros ya la conocemos, ya las hemos visto, incluso hemos leído algunas de ellas, pero a veces no conocemos bien por qué son así, qué características tienen, cuál es el propósito. Lo primero es que recordemos esta palabra, o más bien este concepto, texto icónico. Cuando ustedes les dicen, lea este texto, ¿ustedes qué se imaginan? Pues generalmente nos imaginamos mucha letra, ¿cierto? Pero cuando nos dicen, lea este texto icónico, ¿qué se pueden imaginar? ¿Qué significa icónico? Íconos, imágenes. Quiere decir que la lectura que vamos a hacer no es solo de palabras, sino también de imágenes, ¿cierto? Por eso la historieta incluye todas estas cositas que vamos a ver en esta guía, que son muy interesantes y que nos ayudan a comprender muchas cosas. Este tipo de textos es muy chévere y se acerca mucho a ustedes como niños porque qué más chévere que leer dibujos, qué más chévere que leer globos de texto, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a mirar bien qué son las historietas. ¿Qué nos dice la guía? Las historietas son una forma particular de contar historias. Cuentan con personajes particulares y recursos estilísticos muy originales, que combinan imágenes espectaculares con atrapantes historias de héroes y villanos, dibujos y palabras. Bueno, las historietas narran una historia en forma secuenciada, utilizando solo dibujos combinados con palabras. Entonces aquí en las historietas no nos encontramos solo palabras, nos encontramos muchos dibujos, pero hay unas historietas que no solo tienen dibujos, sino que tienen unos cuadritos con palabritas pequeñas u onomatopeyas. ¿Qué son onomatopeyas? Son esas expresiones que se nos salen, por ejemplo, cuando aplaudimos, clap, clap, o cuando cierra una puerta, pum, o cuando chasqueamos los dedos, clic, clic. Bueno, todo eso son onomatopeyas. ¿Qué nos dice acá? Cada momento, cada parte de la secuencia de la historieta se representa con un cuadro al que se le denomina viñeta. La historieta es secuencial y se lee de izquierda a derecha. Entonces, si tenemos una historieta, la tomamos y la vamos a leer de izquierda a derecha, es decir, de aquí hacia allá, como si leyéramos un texto normal. Pero la historieta viene en cuadritos y esos cuadritos se denominan viñetas. Bueno, ¿cuáles son las características de las historietas? Las historietas poseen características las cuales mencionaremos a continuación. Entonces empezamos como con esas partecitas de la historieta. Las viñetas, planos y ambiente. Una viñeta es una superficie limitada de papel, representa un mismo espacio y un tiempo significativo de la acción narrada. Las viñetas se organizan por cuadros. Algunas de ellas tienen distintos tamaños y proporciones, y la relación entre ellos y el contenido de la viñeta produce diferentes efectos temporales. En la historieta se construye un ambiente a partir de un determinado decorado, junto con los elementos, pocos o muchos, que configuran el espacio, dándole a la tira un determinado carácter. Este carácter se completa con los tipos de personajes que intervienen, acompañados por los rasgos visibles que los caracterizan. En resumen, ¿qué es la viñeta? Son los cuadritos donde se va narrando la historia de manera secuenciada, ¿sí? No es que toda la historia esté en un solo dibujo, sino que hay varios dibujos y va pasando la historia hasta que llega de su inicio a su final. ¿Listo? Bueno, ahora, los globos contienen lo que dicen los personajes e integran el texto a la historieta. La silueta del globo puede asumir diferentes formas. El otro componente del globo es el delta, figura casi triangular, que indica la procedencia del sonido o el texto emitido. Este signo es el más importante, ya que no es posible prescindir de su presencia, como se puede hacer con la silueta. También el delta puede aparecer de diversas maneras, algunas muy convencionalizadas, como el globo en forma de nube, que indica algún pensamiento. Aquí tenemos 4 ejemplos de los globos que aparecen en las diferentes historietas. Cuando un personaje habla en voz baja, aparece esta nubecita, pero en forma redonda. Cuando están haciendo un diálogo, ay, miren que está punteada, ¿listo? Cuando es un diálogo aparece más o menos similar, pero
toda redondeada, o sea, la línea completa. Cuando está pensando solamente para él, aparece una nubecita con esos, como con esas burbujitas, pensamiento. Y cuando aparece esta, que es como un estallido, quiere decir que el personaje grita o ocurre algo explosivo en la historia. Ahora las tipografías. Hay convenciones relacionadas con la tipografía. El tipo de letra usada marca las variaciones en la intensidad de la voz y otras veces movimientos y distancias especiales. Cuando se resalta el trazo de la letra se indica que la palabra es importante. El aumento del tamaño de las letras puede indicar terror o asombro. De la tipografía es como el tipo de letra que se utiliza en las historietas. Si queremos una historieta muy llamativa, entonces utilizan una letra negrilla grande, o si quieren decir algo muy sutil, muy poquitico, muy pequeñito, una letra pequeñita, y así sucesivamente. Entonces, quien compone la historia, quien la escribe, quien la crea, el inventor de la historieta, tiene que utilizar todos esos recursos. Ahora, las onomatopeyas, lo que les decía ahorita, son vocablos que imitan ruidos o el sonido de algunas acciones. Se representan con letras sueltas de tamaños diferentes y aparecen sin globo. Esto no aparece dentro de ningún globo, sino que aparecen así sueltas. Por ejemplo, suena el teléfono, ring, ring, eso es una onomatopeya. Por ejemplo, suena el timbre, trin, trin, y aparece esa letrica allí, pero no dentro de un globo. Ahora los símbolos de movimiento se utilizan para dar a través de un dibujo convencional la sensación de movimiento a los personajes y los diferentes objetos. Fueron inventados para poder representar gráficamente movimientos, dado que las imágenes son estáticas. Entonces los símbolos de movimiento, por ejemplo, aparecen dos flechitas por aquí y otras dos por aquí, quiere decir que el personaje se está moviendo, se está yendo hacia allí o hacia allí. Y finalmente tenemos los signos icónicos, constituyen las escenas. Los gestos de los personajes tienen una gran importancia para comunicar las distintas situaciones. Estos signos están convencionalizados, quiere decir que en todas las historietas se utilizan los mismos signos. Las metáforas visuales, ahí falta una E, es una convencionalidad propia de los cómics que expresa el estado psíquico de los personajes mediante signos icónicos de carácter metafórico. Representan conceptos abstractos de muy difícil expresión. Un ejemplo de ello es la lamparita que indica una idea. Entonces, ¿qué es lo que hace la historieta? Hace que una cosa que sea muy difícil de expresar con palabras, con una sola imagen, con un símbolo, ya sabemos qué pasa. Ahí nos dan el ejemplo. Si a uno le aparece una lamparita aquí, quiere decir que tuvo una idea. Si aparece un bombillo apagado, quiere decir que no ha podido tener ninguna idea, ¿cierto? Bueno, los temas en los cuales pudiste notarlo puedes utilizar como un tipo de reforzamiento. De igual manera, existen actividades que ayudan al estudiante en los procesos cognitivos. Sin embargo, notarás que existe poca información, por ello es llamado material auxiliar. Entonces, todo esto que vimos acá fue tomado de esta página web que aparece aquí. Ustedes la pueden visitar si quieren hacerlo. Bueno, ahora, ¿en qué consiste la actividad como tal? Dice, primero, escribe en tu cuaderno de lenguaje el título Las historietas. Segundo, escribe qué son las historietas. Lo acabamos de ver, de leer, de mirar. Tercero, realiza un resumen de las características de la historieta, poniendo como subtítulo cada una de ellas y una breve explicación. ¿Cuáles son las características? Recordemos que tiene viñetas, globos, tipografía, onomatopeyas, símbolos de movimiento, signos icónicos y metáforas. Entonces, eso lo vamos a hacer como en forma de subtítulos y hacemos un pequeño resumen de qué es una viñeta, qué son los globos, qué es una onomatopeya y así sucesivamente. Cuarto, dibuja en una página completa de tu cuaderno la siguiente historieta, haciendo tu mejor esfuerzo por realizar los dibujos, cuadros, viñetas, texto y globos, tal y como aparecen en la imagen. Debes hacerla tú mismo, ya que no se permite imprimir. Pilas con esto, recuerden, hay cosas que yo sí permito que impriman, pero hay otras que no, porque estamos reforzando el tema o viendo el tema de la historieta, entonces vamos a ayudarnos dibujando. Vamos a hacer entonces en una página completa de nuestro cuaderno de lenguaje esta pequeña historieta. Miren lo cortica y lo sencilla. Dice, ¿qué están haciendo los carros? Pi, 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 pi. Y el niño dice, ¡viva la lluvia! ¡Splash! Este es un sonido, ¿cierto? Y miren que está dentro de un cuadro como de escándalo. Y esta niña aquí está pensando, ¿sí ven? Que ella no le dice, oh no, ¿cuándo podré ir al parque? Esta señora sí está hablando con sus maticas, voy a refrescar mi planta. Y el gatico que dice, miau. Este señor, cuando yo dice, qué suerte, llovió, el estanque ya se estaba secando. Y el perrito, wow.
este señor, cuando los días están lluviosos y este niño dice, me encanta este cuento, entre ellos se establece un diálogo y la niña está cantando o aplaudiendo, bla, bla. Y finalmente aparece una nube que dice, cuando llueva, aprovecha el agua que cae del cielo y diviértete mientras tanto, pronto escampará. Entonces aquí tenemos viñetas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 viñetas, ¿cierto? Y tenemos muchos globos donde se generan diferentes conversaciones y podemos interpretar muchas cosas de todas esas imágenes que aparecen allí. Ahora, punto número 5. Responde las siguientes preguntas según lo observado en la historieta que dibujaste. Lo primero nos dice completa. La historieta anterior tiene viñetas. Ahorita mira, ¿cuántas viñetas? Aquí pongo el número. En cada una se expresa una idea, una emoción alrededor de la... Entonces miramos alrededor de qué temas se está hablando en esas viñetas. Escribe las onomatopeyas que aparecen en la historieta. Aquí tenemos unos globitos donde vamos a escribir esas onomatopeyas. El tercero, une cada globo con su función dentro de la historieta. Aquí tenemos dos tipos de globo, el que es completo y el que es una nubecita. Entonces muestra lo que piensan los personajes o muestra lo que dicen los personajes. Los dibujamos y lo unimos según corresponde. Cuarto, ¿por qué la niña de la segunda viñeta se ve aburrida? Nos dan 4 opciones, A, B, C o D. Seleccionamos una de ellas. ¿Cómo inició la historieta? Escribimos aquí. Y finalmente, ¿por qué crees que al final de la historieta aparece una nube dando un consejo? Esto es muy personal. Todas las respuestas de acá van a ser diferentes porque todos pensamos diferentes. Bueno, y luego vamos a la pildorita educativa de inglés. Esta pildorita me gustó mucho porque va a tener que ver también con el tema de la historieta en lenguaje. Dice, en esta oportunidad quiero invitarte por medio de esta píldora educativa a que conozcas una historieta en inglés. Vamos a conocer una. Primero debes dibujarla en tu cuaderno y luego traduce las 4 frases que aparecen en ella. Aquí tenemos un personaje muy amado por todos. Yo creo que a ustedes no les tocó, sino a mí, de pronto a sus papás y a sus abuelos. Se llama Snoopy, este perrito. Este perrito tiene un diálogo con su amiguito, ¿sí? Pero el diálogo es en inglés. Vamos a mirar, dice, learn from yesterday, life for today, look to tomorrow, rest this afternoon. ¿Yes? Tenemos 4 frasecitas en inglés dentro de una historieta de 2 personajes en 4 viñetas. Miren, 1, 2, 3 y 4. Y esa historieta nos deja una enseñanza. ¿Cómo saber qué enseñanza nos deja? Tenemos que traducir estas 4 frases en nuestro cuaderno. La dibujamos, está muy sencilla porque son solo 4 viñetas con 2 personajes y los cuadros de texto son muy corticos. Y la vamos a escribir así tal cual. Y luego me van a mostrar qué traduce entonces esa historieta. Los quiero muchísimo y nos vemos mañana. Hasta luego.